Gracias, buenas tardes a todos y qué gusto participar en este evento, creo muy importante que se está iniciando ahora, sobre todo con este tema de la pandemia. Me parece que cada vez este tipo de eventos y estas formas son muy importantes porque tenemos que darle un enfoque distinto a nuestras, a compartir nuestros conocimientos y experiencias. Entonces, en esta ocasión, me toca dar el tema de Pitahaya y yo le anoté ahí en el título como un sistema producto y como una alternativa para la producción en condiciones adversas. Vamos a hablar de este tema y para entrar en materia, vamos a hacer un análisis qué es lo que pasa en nuestro país de acuerdo a las altas temperaturas como un efecto del calentamiento global. Y aquí podemos ver en la parte de abajo, en los colores, cómo los colores rojos y oscuros son a donde las temperaturas están por arriba de los 33, 35, 40 grados. Y como podemos ver, prácticamente en la mayoría de todo el territorio mexicano tenemos condiciones de altas temperaturas que tienen que ver efectivamente con el calentamiento global. Y muy pocas áreas tenemos temperaturas menores, digamos, de 15, 20 o de 10 a 20 grados centígrados. Y alrededor de 25 grados, la superficie es muy baja. Entonces, esta es una de las preocupaciones, creo, que todo mundo está teniendo y que tenemos que ver de qué manera podemos nosotros contrarrestar o detener o aprovechar este recurso, porque yo creo que muy poco podemos hacer para cambiar este tipo de condición ambiental. Entonces, esta es una realidad y consecuentemente con estas altas temperaturas, aquí tenemos el dato que en 100 años, de 1900 al 2007, se han incrementado en un 35% las sequías y en un 36% las inundaciones, como es el caso de Tabasco, Chiapas y parte de Oaxaca, solamente. Pero el resto, pues se ha manifestado una sequía muy tremenda y que pues algo tenemos que hacer. Ahora, nuestra realidad es que a partir de los años 1980 se han desmantelado la mayoría de las dependencias que tienen que ver con el campo. Y ya lo estamos viendo en estos tiempos que no tenemos apoyos del gobierno ni federal, ni estatal, ni municipal. Han desaparecido, han cancelado la CONASUPO, ANAXA, que era la aseguradora del campo cuando había inclemencias, catástrofes, Fertimex, que prácticamente producía en su tiempo el 70% de los fertilizantes, ahora creo que todo lo estamos importando. CONAFRUT, que se encargaba del estudio de la diversidad y el aprovechamiento de las frutas de México, que ahora vamos a ver más adelante en qué situación se encuentra la fruticultura. Banrural, que es el Banco del Campo, igual desapareció. Productora Nacional de Semillas, PRONACE, que era la instancia, la dependencia del gobierno federal que se encargaba de multiplicar las variedades que generaban los centros de investigación o los institutos o las universidades, todos donde se generaban variedades, al tenerlas ya generadas, pues se las compartía a PRONACE y PRONACE se encargaba de multiplicarlas y pues las ofertaba a precios muy bajos. Ahora es un problema. Un bulto de 14 kilos de maíz cuesta 2,800, maíz híbrido, y que todo lo están produciendo empresas americanas, holandesas, alemanas, y no está mal que lo hagan, pero ¿qué es lo que ha sucedido? Que prácticamente el germoplasma
mucho del germoplasma pues es nuestro y se lo llevaron y ahora nos lo están regresando en variedades. El Inmecafé, en el que estamos ubicados en una de las áreas geográficas más importantes para la producción de café, tenemos grandes problemas para la producción. Extensión Agrícola, que era la instancia que se encargaba de el asesoramiento, el acompañamiento al productor, ahora no existe. O sea, cada vez vamos a menos, cada vez el Estado está abandonando prácticamente el campo. Entonces, sin embargo, del campo dependemos casi 8,000 millones de habitantes en toda la tierra. Del campo o de la naturaleza viene el forraje, el alimento balanceado, todo lo que consuman los animales, o son forrajes, o son, pues, naturaleza, es pasto, es ahí. Todos los alcoholes que se tienen, como el tequila, mezcal, ron, pulque, todo proviene del campo. Todas las fibras para el vestido, como es el algodón o la palma para el sombrero o el isle para hacer mecates, o hacer bolsas, hacer muchas cosas, campo. Los aceites comestibles provienen de especies de campo. Toda la celulosa es naturaleza porque son árboles forestales. Ahora con el tema de la pandemia se está regresando y se está volteando a ver el tema de la medicina alternativa. Acá yo estoy en Oaxaca y aquí ahora pues está agarrando auge este tipo de actividades porque pues ahora con la pandemia pues muchos se previnieron o se curaron con tés, con vapores, con temazcal, con todo eso, más que con medicamentos. Los biocombustibles también, pues es campo y el anterior gobierno dijo que para el 2025 México tendría el 35% de energías alternativas y yo creo que no llevamos ni el 3%. Pero una cosa importante y de la que no se ha dicho nada prácticamente, que en México se cultivan alrededor de 34 millones de hectáreas de cultivos diversos y que aparte de producir el grano, el forraje, el follaje, el tallo, el tubérculo, lo que sea, se produce oxígeno derivado de la reacción de la fotosíntesis. Entonces, el oxígeno que lo tenemos en un 21% proviene del campo, proviene de las plantas. Y si no hubiera cultivos, pues entonces el porcentaje de oxígeno sería menor. Y ahora con el tema de la pandemia nos dimos cuenta la importancia que tiene el oxígeno y la importancia que tiene respirar. Bueno, todo eso falta, como que esto fue una oportunidad para reflexionar y ver qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, para mí, la actualidad y el futuro de la humanidad está en el campo. Todavía, digo yo, nadie consume plástico y nadie consume petróleo, con excepción de algunas chatarras, comida chatarra por ahí que dicen que es petróleo, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo se encuentra la situación climática con base a la precipitación en todo México? El 63% de toda la superficie de México llueve menos de 400 milímetros y el 31% llueve entre 400 y 600 milímetros. Es decir, que prácticamente el 94% de toda la superficie de México se encuentra en condiciones de aridez y semiaridez. Es decir, que tenemos que buscar una alternativa para ver cómo aprovechamos ese recurso, esa situación, porque no podemos, pues hay dificultades. Ayer en la presentación, las presentaciones se insistió mucho sobre el riego, la importancia del agua. Efectivamente, sin embargo, pues hay problemas para poder abastecer agua a los cultivos. Ahora, ¿cómo se encuentra la situación de estrés hídrico en cuanto a la demanda que hay en todo el país? El color rojo es la escala extremadamente alta de
deficiencia de agua. Vean ustedes cómo son prácticamente, pues el 40% de la superficie de todo México se encuentra en condiciones de estrés, de déficit de agua. Y en alto, pues es la otra parte. O sea, prácticamente el 70% de toda la superficie de México se encuentra en esas condiciones de estrés hídrico. Hasta en la península de Yucatán también. Y el área que no tiene tantos problemas es precisamente Chiapas y Tabasco. Entonces, esta situación es una situación real que tenemos que ver qué hacer, sobre todo si la mayor parte de México se encuentra bajo condiciones de estrés hídrico y todos sabemos que la agricultura empresarial se hace en el Bajío y en el norte del país, pero necesariamente tiene que ser bajo condiciones de riego, prácticamente no de temporal. Entonces, aquí está el dato que el 94% de toda la superficie se encuentra en condiciones de aridez y semiaridez. Muchos campesinos siguen insistiendo en cultivar bajo estas condiciones y es un problema. Entonces, sin embargo, yo digo que la naturaleza ya ha creado las especies e incluso las variedades que debemos aprovechar y tenemos que darle un enfoque distinto a nuestra agricultura. Entonces, tenemos condiciones como estas en la que a pesar de que no llueve, cuando llueve son torrenciales y el agua se lleva la mayor parte del suelo. Estamos aceptando que se provoque la erosión hídrica y llegamos a condiciones extremas como estas, a donde se ha llegado a la roca madre. Aquí no hay vegetación, no hay suelo, se acabó. Entonces, inclusive bajo estas condiciones, algo tenemos que hacer para producir. Y la ventaja es que ahora ya se puede cultivar sin suelo. Entonces, hay alternativas. Esta es solo reiterando lo que todo mundo sabe. Aquí tenemos condiciones de semiaridez y aquí con una gotita, una media pulgada de agua que sale por acá, miren ustedes, ahí está la gran diferencia que hace el agua. En México, estos son datos que están circulando en las redes, ha aportado 31 especies distintas al mundo para la agricultura. Y aquí tenemos por ejemplo, en el caso del aguacate, guanábana, camote, calabaza, en fin, pues todo lo que nosotros ya sabemos, el nopal, el tejocote, la pitahaya de la que vamos a hablar ahora. Entonces, ahí está la situación, como México ha sido centro de origen y centro de diversidad y centro de potencial para poder producir, a pesar de que tengamos una superficie pues no tan amplia ni tanta agricultura. Sin embargo, ¿qué ha pasado? Prácticamente el 60% de toda la superficie de México que está en condiciones de cultivarse está abandonada, por muchas razones. Y contrariamente lo que está sucediendo en el mundo, que solo 10 empresas alimentan a la humanidad. Ahí están las empresas, las 10 que se encargan de llevarnos, traernos todo lo que comemos. Y entonces, pues tenemos concentrado y acaparado el mercado, el comercio y el abasto de los diversos alimentos que consumimos. Y entonces, en los supermercados, ¿qué es lo que tenemos? Pues todo con etiqueta extranjera, ya sea americana o chileno o de otros lados. Entonces, prácticamente el 45% de lo que consumimos viene de fuera. Entonces, sin embargo, aquí tenemos las especies frutícolas, México, Brasil, Perú, Egipto. En México se reconocen 724 especies frutícolas y de estas 540 son nativas de aquí. Y si son nativas y están aquí, entonces tienen potencial para pasarlos de especies de recolección a especies cultivadas. Entonces, ahí está la alternativa y ahí está la distribución de las diferentes especies en todo México.
y lógicamente la mayor cantidad de especies y variedades de las diferentes frutas se encuentran en el centro, sur, sureste de México, pero también, a pesar de todo, en el norte del país igual tenemos condiciones, tenemos potencial y tenemos especies que se están desarrollando ahí. Ahora, existen para mí dos grandes grupos de cultivos: los cultivos con precios controlados y los cultivos con precios no controlados. Entonces, los cultivos con precios controlados, tenemos al maíz, no más de 6 pesos el kilo, frijol no más de 14, el arroz no más de 22, el trigo no más de 24, y en fin, así, el café, el cacao y otros tienen precios controlados que no se pueden dar no es precios libres. Entonces, ante esta situación del centro, sur, sureste de México, para poder hacer una agricultura empresarial o rentable, necesitaríamos grandes volúmenes de maíz, frijol o trigo, y para grandes volúmenes necesitamos grandes superficies. Y del centro, sur, sureste de México tenemos minifundio, no hay alternativas. Solamente en el centro de México y en el norte se tienen grandes superficies para hacer agricultura empresarial. Aquí no podemos. Entonces, tenemos que trabajar con otras especies que nos dejen, como son los diferentes grupos de especies con precios no controlados. Están los frutales, las hortalizas, las ornamentales, las medicinales y las especias. Por ejemplo, en el caso del aguacate, aquí en México ha llegado a valer hasta 120 pesos un kilo de aguacate. Y ya no digamos en el extranjero, vale mucho más, llega a valer hasta 400 pesos al consumidor en el caso del aguacate. Así está la papaya, así está la guayaba, así están las anonas, así está la pitahaya. Ahorita vamos a ver un poco de esto. Aquí en México, al mayoreo, al principio de este año, cuando se estuvo comercializando, llegó a valer 130 pesos el kilo, del productor al revendedor, al distribuidor. Entonces, y llegó a valer hasta 40 pesos. Entonces, es una gran alternativa a las diferentes especies, pero todavía más, todas aquellas especies que tienen como centro de origen México, y todavía más para aquellas que están adaptadas bajo condiciones de sequía. Por eso, ante esta situación, ante esta adversidad a donde se tienen deficiencia de agua para riego, suelos calcáreos y tepetatosos y ambientes desérticos, estamos proponiendo que los grupos de especies y variedades que debiéramos aprovechar y debiéramos cultivar, pues están los diferentes agaves: el agave pulquero, tequilero, mezcalero y fibra. Y además que los agaves incluso en Zacatecas, en San Luis Potosí, en Coahuila, se utilizan como forraje y como proveedor de agua para los animales, para las diferentes especies de animales que se tienen. Los nopales, que es una alternativa también para la producción y adaptación en condiciones de sequía, para tuna, nopalito, el xoconostle, los cactus, pitaya, pitahaya, xoconostle, biznagas. O sea, aquí está la pitahaya, que es una gran alternativa para México y para los productores, porque se adapta bajo condiciones de sequía, aunque haya que proveerle, si podemos, con algo de agua para poderlo pasar de una especie de recolección a una especie de cultivo. Y las leguminosas, el caso de guaje, mezquite, forrajes y otras más. Entonces, ahí están las alternativas que nosotros debiéramos aprovechar, y ahí está la diversidad de diferentes agaves. Estos agaves pulqueros llegan a pesar hasta 1 tonelada, y la gente pues lo compra sobre todo como proveedor de alimento para los animales y de agua. O el agave mezcalero. Aquí tenemos el papalomé o el
bueno, todo lo que, y aquí tenemos el choconostle que se utiliza para la comida, ahí está el potencial que se tiene, esa planta está abandonada como muchas y nadie le hace caso y ahí está, y está casi, yo digo, pues diciendo aquí estoy, aprovechenme, aquí en la Mixteca oaxaqueña, en un recorrido que hicimos, hay muchísima superficie productoras de pitaya, en este caso, en fin. Y entonces ahora vamos a tocar el tema de la pitahaya. Para que tengan ustedes idea, la pitahaya en Estados Unidos, en California, vale $9.98 la libra, o sea, medio kilo. O sea, 200 pesos el medio kilo, o sea, 400 pesos el kilo al consumidor en Estados Unidos. Y a medida que nosotros nos vayamos más al norte de Estados Unidos o a Canadá o a Europa incluso, vale más todavía. Entonces, ahí está el potencial y otra vez, una especie muy adaptada bajo las condiciones adversas. Entonces, ¿qué se está haciendo ahora con este tema? Ahora que se está rescatando la pitahaya y que estamos muy metidos, llevamos casi 25 años trabajando en esto, hemos avanzado muy poco, pero hemos propuesto pues el aprovechamiento de ese recurso aquí en la Mixteca poblana, oaxaqueña, guerrerense, que así se encuentra el monte, así hay que desmontar y utilizar a estas especies leñosas, estos árboles como tutores vivos para la especie de pitahaya. Ahí está, en diferentes tipos de especies, porque la pitahaya necesita de sombra, parcialmente de sombra, un 30% de sombra. Y ahí tenemos diferentes especies, y porque la pitahaya es una planta rastrera, trepadora, y hay que buscarle quién la va a soportar y la va a mantener ahí. Aquí tenemos la pitaya como tutor y la pitahaya trepada ahí en esa especie. Se desarrolla en condiciones así, aquí es la península de Yucatán, suelo calcáreo, tepetatoso, prácticamente no hay suelo, y entonces ahí se desarrolla, aquí está un tutor vivo, este es el tallo de la pitahaya, no se nota muy bien, pero este es el tallo que está, que tiene como anclaje un poquito de suelo, todo es piedra, ya se está desarrollando, vean ustedes el vigor que tiene esta planta trepada ahí en una especie forestal y que está sirviendo, y aquí teniendo un poquito mejor de suelo y también 35% de sombra, porque la pitahaya se cultiva en condiciones de sombra. Y entonces, si no, otra práctica importante que se hace en la pitahaya es la poda. Si no se poda, la planta se desarrolla mucho y entonces, pues el tutor no puede soportarlo, y ahí está el ejemplo. Ahora, hay un principio en el caso de todos los árboles frutales. A medida que la rama sea más vertical, es más improductiva. Y a medida que la rama, para cualquier especie frutal, sea más horizontal, es más productiva. Y si la rama se presenta en forma de péndulo hacia abajo, más productiva todavía. ¿Por qué? Porque con eso se está rompiendo la dominancia apical de las ramas, y entonces en lugar de crecer se va a producir. Y entonces es una práctica tremendamente importante que tenemos que saber, y ese es el principio que se utiliza para el caso de poda. Nosotros nos dedicamos mucho a la poda. Entonces, ahí está el ejemplo, ramas o brazos o esquejes hacia abajo, ahí están produciendo. Ahora, si yo podo, a medida que yo pode más fuerte, tendré mayor número de flores y frutos. Flores y frutos. Entonces, eso es lo que tenemos que provocar. Por eso, aquí están ramas colgantes, caedizas. Esta sola planta trepada en un guaje y en una pitaya, le contamos
254 frutos y sin cultivo. Cuando nosotros preguntamos que qué le han puesto ahí, nada. Solo que ahí estuvieron amarrados animales antes. O sea, entonces hay abono suficiente para el cultivo. Y aquí tenemos, entonces vean ustedes cómo a medida que los brazos o los esquejes se van hacia abajo, producen más. Y ese es un principio que se tiene que saber para el caso de la pitahaya, pero además hay que eliminar prácticamente el 70% de los brazos de las ramas, eliminarlas. Hay que dejar pocas para que estas sean productivas. Aquí tenemos árboles que fueron podados, que se eliminaron el 70% de las ramas y se dejó solo un 30%, porque se necesita algo de sombra para que esta planta pueda cultivarse, y ahí está. Y entonces el tema es que aparte de manejar al cultivo, hay que manejar también el tutor. Ese es el gran problema. Pero pues digo, teniendo un tutor vivo, no hace falta que estemos invirtiendo en postes o en acero o en otra cosa. Ahí está el vigor cuando la planta tiene suficiente radiación solar y no, ahora sí, como dice el dicho, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Así está el vigor de la planta. Sin embargo, a donde ya se está cultivando, pero que no tiene sombra, se ven amarillas las plantas. ¿Por qué? Porque la radiación es muy intensa y la radiación degrada los pigmentos fotosintéticos de los tallos, que son los pigmentos que se van a encargar de hacer la fotosíntesis, producir la materia seca, producir las flores, inducir frutos y producir todo. Entonces, es muy importante que esta especie, para introducirla al cultivo, se considere ponerle sombra. Y en trabajos que ya realizamos en Chapingo, nos ha dado el dato que el 30% de sombra es suficiente para poder cultivar esta especie. Y aquí pues ya se le puso malla sombra igual al 30% y las plantas se van desarrollando muy bien. Aquí el problema, tanto el anterior, aquí, que son postes de concreto, y el poste de concreto es muy árido para la planta porque la pitahaya emite raíces adventicias, raíces aéreas que abrazan al tutor, e inclusive cuando se trata de tutores vivos, seguramente absorben esas raíces algo de lo que tienen los árboles, y por eso hay una recomendación, y así está en la naturaleza, en el que se utilizan tutores del tipo leguminosas, como es el mezquite, el guaje y muchas más que se encuentran fundamentalmente en las regiones áridas de México. Aquí está, entonces aquí tenemos postes de acero, que igual es una ventaja, y se tienen tutores también alambre para que sostengan. Sí, esto ya es muy importante, sin embargo, seguimos pensando en que entre más natural sean los tutores, es mejor. Entonces, aquí tenemos un módulo en Guanajuato, en donde vean ustedes la condición del suelo, prácticamente no hay suelo. O sea, aquí lo que reina son las piedras. ¿Qué se hizo aquí? Se escarbó y se buscó a dónde se pueda enterrar la pitahaya, y lógicamente tienen algunos tutores vivos y tutores muertos. Entonces vean ustedes en qué condición se encuentra. Y aquí el manejo que se le ha dado es agua, porque sí se riega, composta, también hasta 40 kilos por planta, y poda. Y entonces con eso nosotros podemos hacer agricultura, y agricultura rentable. Luego pues estas piedras se fueron juntando y se pusieron aquí solo como soporte para los tutores, para que no se caiga, y entonces se ve así ya después de un tiempo. Al parecer estos muros están sosteniendo la pitahaya, pero no. Aquí te tienen los soportes distintos que son de acero para poder soportar una planta. Si no se podara,
una planta de estas llega a pesar hasta media tonelada, porque son cactáceas que almacenan el 90% es agua. Y qué bueno, porque esa agua que almacenan ellas la vuelven a utilizar para la producción. Y entonces aquí estamos en este modelo, en este módulo, que tiene 2 años esta plantación. Aquí está lo de la poda, que es muy importante. Esta es una plantación de 1 hectárea y de 2 años. Ahí podemos ver la alternativa que tenemos, que es un gran potencial para poder producir. Vean ustedes, este es el aspecto que tiene el cultivo. Y entonces, pues todo mundo andamos batallando por ahí, que mucha agua, mucho riego, un cultivo demandante de mucha agua. Pues no, hay especies que la propia naturaleza ya lo hizo, ahí está. Y entonces, nosotros los técnicos lo que tenemos que hacer es buscar esas alternativas para poderle mejorar la condición de la gente. Y más ahora que muchos jóvenes tenían pensado emigrar hacia el norte del país o a Estados Unidos y otros están regresando. Entonces, no tienen alternativas. Vean ustedes esta superficie, la gran cantidad de flor que se tiene en este módulo. Y ahí tenemos ya los tutores vivos que van a soportar todo esta plantación. Ahí está el tutor vivo. Este es un guaje, ¿ok? Ahí está la capacidad productiva que tiene la especie. Diferentes alternativas. Una sola fruta en promedio aquí en la Mixteca llega a pesar en promedio 750 gramos. Prácticamente 3 frutas hacen 2 kilos. Y si estamos vendiendo en promedio ya a 70 pesos, son 140 pesos 3 frutas nada más. Ahí tenemos cuando el brazo es péndulo y hacia abajo, vean ustedes 5 frutos, vean ustedes el tamaño que presenta y la calidad del fruto. Y alternativas de diferentes especies y diferentes variedades y diferentes colores y todo. Ahí tenemos la alternativa. Hay una demanda muy fuerte de esta especie en todo el mundo, porque además tiene propiedades nutracéuticas que hace falta que se aproveche todo este recurso. Y más todavía ahora con el tema de la pandemia. Yo creo que ahí está la alternativa. Vean ustedes la calidad de la fruta que se produjo en este módulo que se tiene en Guanajuato. Y hubieron muchísimos clientes, mucha demanda, y se llegó a producir solamente en 1 hectárea al segundo año 20 toneladas. Póngale 70 pesos por 20 toneladas, échele cuentas. No quiero emocionarlos tanto, pero es un titipuchal. 1,400,000 pesos. Ahí está la calidad de la pitahaya aquí en la Mixteca poblana. Ahí se está preparando la pitahaya para exportación y ahí estamos el equipo de gente que estamos trabajando en este tema del rescate y del aprovechamiento de este recurso que lo tenemos ahí y que es una gran alternativa, mucho mejor que cualquier otra especie. Y más todavía en el caso de aquí, del centro sur sureste de México, en el que tenemos pequeñas superficies y que esta es una alternativa para poderla aprovechar. Aquí estamos en un evento de exportación para Estados Unidos, diferentes aprovechamientos, paletas de pitahaya. Hemos participado en diferentes programas de televisión, radio y muchos medios divulgando. El problema de todo esto es que somos 2, 3 despistados que andamos ahí y no nos damos abasto, pero todo lo que podamos hacer lo estamos haciendo y con mucho gusto. Ahí está. Nada más para que tengan el dato. En el 2016, la exportación que hubo a Estados Unidos y pitahaya, 318 toneladas solamente. Yo creo que no hemos pasado en este año de más de 600 toneladas para exportación. No hemos pasado. No hay producto. Entonces, estamos en ese tema. Cuando nosotros
invitamos en la capacitación de prácticas culturales de las diferentes especies frutícolas con potencial. Lo divulgamos en las redes y miren ustedes, más de 300 personas ávidas de aprender, de saber y de resolver ese gran problema que tenemos en el campo. Me siento yo muy agradecido con la vida, con Chapingo, que me han dado la oportunidad de poder servirle a la gente que más lo necesita. Y quiero retomar este eslogan que fue publicado hace más de 2000 años por Cicerón y sigue vigente, en el que la agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la ocupación más digna para todo hombre libre. Lo dijo Cicerón hace más de 2000 años. Sigue vigente y seguirá vigente. Entonces, con esto, nosotros creamos el proyecto Crecer en la Adversidad y con esto estamos apoyando a mucha gente de las que vive del centro sur sureste de México fundamentalmente, desde Guanajuato para acá. Ya tenemos invitaciones para ir más al norte y estamos organizándonos para hacerlo poco a poco. Y perdón que lo diga, colegas, yo digo, no basta saber, hay que hacer. El campo, la gente demanda que nosotros cumplamos ese papel moral que nos encomendó la sociedad y que puso al servicio de nosotros una universidad, como es la Universidad Autónoma Chapingo, que nos da todo. Quiero que escuchen este audio muy sencillo para que vean el potencial que tiene, el potencial comercial, el potencial de demanda en el mundo. Escúchenlo, por favor. Hola, Raúl. Según comentamos el otro día por teléfono, te voy a enviar un audio para ver si están interesados en esta información que te voy a pasar. Yo estoy colaborando con una empresa española en la comercialización de pitahaya y maracuyá. Hola, Raúl. Según comentamos el otro día por teléfono, te voy a enviar un audio para ver si... Hola. Pues eso no se dio el dato, pero hay una demanda de 254 toneladas de pitahaya diariamente en Europa para abastecer a más de 50,000 tiendas entre Europa y Asia. Entonces, ahí está el potencial que tiene esta especie y otras más, porque nos dicen que por ahora sea pitahaya y maracuyá, pero también nos dicen que si hay frutas exóticas, como puede ser la guanábana, el mamey, y más frutas que son nativas de esta región, con un potencial muy grande y con muchísimo potencial para el consumo, venta y demás. Creo que vamos a ir afinando este asunto y pues eso es lo que yo les quería comentar y agradecerle a Isaid que tuvo la amabilidad de invitarme y poder compartir este sentimiento, este conocimiento y esta experiencia que hasta el momento hemos desarrollado. Muchas gracias. Bueno, iniciamos la ronda de preguntas. La primera sería, con base en la información que nos comenta de la carencia del agua, doctor Raúl, ¿cree usted que una solución también pudiera ser la lluvia sólida que inventó el ingeniero Rico? Contesto de una vez. Miren, todas las plantas, para que tengamos idea todos, una sola planta de maíz en todo su ciclo, desde que germina y hasta que se muere, consume 204 litros de agua. Ahora, de estos 204, el 99%
se pierde por transpiración. Es decir, pasa del suelo a la raíz y pasa por la planta y sale por las hojas y se pierde. Ahora, cualquiera pudiera decir que es un desperdicio. No, porque el agua es la vectora de nutrientes. Si no entra el agua y no se transporta el agua en la planta, entonces hay desnutrición. Una de las funciones tremendamente importantes es que el agua lleva los nutrientes hacia la planta. Y entonces, si nosotros tenemos lluvia sólida o nosotros tenemos algún polímero que por ahí se ha hablado mucho y que dicen que va soltando poco a poco el agua, el problema es que si la va soltando muy poco, entonces estamos desnutriendo a la planta. Ese es el problema. Yo creo que eso es un poco como atentar en contra de la naturaleza. Por eso creo yo que no ha pegado ese asunto. Y yo no estoy de acuerdo porque, perdón que lo diga, yo soy profesor de fisiología vegetal, yo entiendo cómo funcionan las plantas y qué tan importante es que el agua entre y salga. No hay otra. Ok, la siguiente sería, si se pudiera fertilizar, un segundo, ya. Si se pudiera fertilizar, ¿cuántas partes por millón recomendaría de NPK por hectárea? Bueno, aquí el asunto, nosotros estamos en contra de la utilización de productos químicos ya llevamos un buen tiempo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos promoviendo el uso de composta y no de estiércol vivo, porque el estiércol vivo lleva mucho huevecillo de gallina ciega y la gallina ciega se come la raíz. Entonces, lo que estamos haciendo es pudriendo el estiércol, haciéndolo composta y composteando. Ahora, una sola planta de pitahaya, nosotros le ponemos hasta 40 kilos de composta y no estamos utilizando, y por eso no puedo hablar de NPK, no puedo hablar y no voy a hablar porque estoy en contra de eso. Ahorita, inclusive de ese audio, no escuchamos todo, pero ahí están demandando productos libres de agroquímicos y si es orgánico, mejor. Ok, la siguiente sería, ¿cuál es el costo de producción aproximadamente y cuál es el ciclo productivo? Ok, el costo más o menos para el establecimiento de una hectárea anda alrededor de entre 600 y 800 mil pesos por hectárea. Ahora, luego dicen, ¿y en cuánto tiempo tarda en empezar a producir? El mismo año que tú plantes, porque son esquejes de órganos maduros. Entonces, si yo planto y en el esqueje ya viene la diferenciación floral de yema a flor, pues inmediatamente producen. Lo único que hay una relación entre mayor cantidad de raíz, mayor producción, entre menor cantidad de raíz, menor producción. Entonces la producción es paulatina. En un año, al siguiente año, el mismo año que yo plante, puedo cosechar hasta 1 tonelada por hectárea. Y a los 2 años, con la experiencia que tenemos, 20 toneladas. Y al tercer año calculamos 30 toneladas. Ahora, el ciclo de vida que dura la planta, todas las plantas y todos los árboles duran el tiempo que yo quiero que dure. ¿Por qué? Porque los árboles tienen la capacidad de poderlos rejuvenecer. Yo puedo cortar desde abajo y por eso es tan importante la poda. Y va de nuez, otra vez. Lamentablemente nosotros no podemos rejuvenecernos. Nosotros se acabó y se acabó. Pero los árboles, todos yo los podo y los puedo llevar al número de años que yo quiera. Yo vi plantaciones de pera y de durazno en Inglaterra que tienen una edad de 200 años. O sea, se puede. La siguiente sería, ¿cómo logramos que las ramas se coloquen en péndulo? No, con el puro peso de la planta se logra sin problema. Nada más que yo tengo que
seleccionar el número de esquejes para que unos se queden y otros los elimino. Y el propio peso del esqueje se logra. O sea, si no hay necesidad de doblar o de atar o de hacer algo, no hay. La última pregunta natural. sería, ¿dónde se encuentran los principales acopiadores y dónde poder obtener las plantas? ¿Acopiadores de fruto? Sí. Sí, en todos los mercados grandes, Ciudad de México, Huixcolotla, Puebla, Celaya, Guadalajara, Irapuato, en todos lados. Todos compran, sin problema. Y esquejes, pues aquí en la región de la Mixteca poblana, oaxaqueña, guerrerense, hay muchísimo, inclusive de forma natural. Y pues, si quieren, pues si tomaron mis datos, con muchísimo gusto, mándenme un mensajito, yo les digo cómo se puede lograr y conseguir esto. Muchísimas gracias, eso sería todo. Gracias, muy amable, y pues a continuar con el que sigue, ¿verdad? Muy amable, gracias.